Buen día, ¿cómo están? Van a disculpar, olvidé de pasar el link anoche. Más bien me fijé, yo decía, ¿por qué no entraban? Vamos a esperar que todos puedan ingresar. Los que están ya vayan poniendo, por favor, el tema de su Buen día, buen día. presente, buen día, en el chat, ya su nombre completo y presente. He visto que han contestado el formulario. ¿Qué tal les pareció el formulario? ¿Tienen alguna duda? ¿Les ha ayudado quizá a discriminar algunas opciones que tenían en mente? ¿Todo bien con el formulario? ¿Está bien? Sí, Licen. Sí, Lice, no. Una vez que tenía dudas, pero Yo después ayer todas no pude estaban bien. hacerlo porque estaba lento mi internet. Ya, ok. Igual las respuestas son aleatorias, ¿ya? No creo que son las mismas, pero en diferentes lugares, tengo entendido. Sí, he estado viendo. Ya me están llegando sus respuestas y también ya me están mandando algunos su PDF de la autoevaluación, que eso también tienen que mandármelo, no se olviden ya. Todo para que practiquen. Quizás hoy terminemos el tema 2, vamos a ver de acuerdo al ritmo de cómo vamos avanzando. ¿Ya? Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, ya somos 28, vayan poniendo por favor en el chat su nombre completo y presente para que puedan verificar que han estado aquí. Vamos a compartir. Bueno, estábamos viendo las bases, el tema 2, que implica la base fisiológica y las bases sociales, ¿no? Entramos ya en materia de qué es la base social y la importancia y algunas características que implica estas bases, ¿ya? Hemos visto lo innato y lo adquirido, hemos puesto ejemplos de qué es innato y de qué es adquirido. Hemos visto que el proceso de la socialización es un proceso progresivo y constante del ser humano y que hay agentes de socialización primarios, que vendría a ser la familia, la escuela y los medios de comunicación. Igual hemos visto los 3 agentes de socialización primarios, la familia, la escuela y los medios de comunicación. Lo hemos desarrollado uno a uno y hemos puesto ejemplos también. Ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos el día de ayer, y ahora vamos a ver un poquito de qué es lenguaje y qué es comunicación, ¿ya? Porque también es importante dentro de las bases sociales de la conducta, ¿ya? El lenguaje es un conjunto de símbolos y signos mediante el cual se expresan los pensamientos y los estados afectivos. El lenguaje es un proceso cognitivo superior de la persona, ¿no? Del ser humano. Dentro del lenguaje existe lo que es las palabras, que son los signos más importantes del lenguaje articulado, es decir, del lenguaje oral.
y es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, ¿no? La palabra y el significado que nosotros le damos a la palabra. Si bien hay experimentos y hay investigaciones que hacen que hay animales que puedan hablar o que puedan expresarse o hacerse entender, nosotros vemos, ¿no? En algunos animalitos, en los perritos, cuando tienen hambre, se mueven la cola quizás de un modo distinto, o cuando están enfermitos vemos su cara que tiene otro semblante, ¿no? Esa comunicación es no verbal, ¿no? Es una comunicación no verbal que lo tienen los animales, pero nosotros tenemos el lenguaje verbal y oral, que son el tema de las palabras. También existe simios que han podido utilizar el lenguaje de señas para poder comunicarse, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con que lo han aprendido, o sea, que han hecho que el simio aprenda. No es que en su eje natural tenga que aprender lenguaje de señas, simplemente eso ya es un experimento, es algo que nosotros los seres humanos hacemos para que los simios aprendan a comunicarse, también para investigar un poquito su nivel de coeficiente intelectual y hasta dónde puede llegar sus procesos cognitivos. ¿Listo? Pero la palabra es lo que nos diferencia dentro de los seres vivos. Nosotros, los seres humanos, somos los seres vivos que tenemos este privilegio de tener las palabras y poder comunicarnos mediante ellas. ¿Listo? El proceso de socialización es el rol del lenguaje de suma importancia en este proceso, porque por el medio de él nosotros apropiamos lo social y lo cultural. Asimismo nos adaptamos, ¿no? Hemos visto que en la historia pasada del adolescente de 14 años que fue encontrado por un científico, no estaba el lenguaje en sus habilidades aprendidas, ¿no? Estaba más que todo el tema de mirarse o el tema de hacer ruidos de animales. Entonces, eso le costó mucho y va a ser el tema de que no va a poder adaptarse a nuestra realidad por el tema de que tiene dificultades de algunas habilidades que nosotros desde niños tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, por eso dice que es muy importante, y al no tener el lenguaje, puede retrasar nuestro proceso de socialización y puede retrasar varios procesos dentro de nuestro cerebro. ¿Listo? También nos adaptamos, ¿no? Si nosotros estamos en una comunidad, digamos que nos toca ir por trabajo a una comunidad, o por estudio, ¿no? Nos vamos, no sé, a un lugar donde hablen aymara, ¿no? Entonces nosotros no nos vamos a estar ahí, no nos vamos a poder comunicar con nuestro lenguaje, pero sin embargo podemos aprender, porque tenemos ya esa habilidad de cómo hablar, ¿no? Sería solamente aprender el tipo de lenguaje que estoy diciendo. También cuando vamos por una beca o vamos por estudios a otro país que implique tener otro tipo de lenguaje como el inglés, como el portugués, nos adaptamos. Es mucho más fácil adaptarse cuando nosotros ya tenemos esta habilidad insertada, esta habilidad aprendida, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante hablar de lenguaje, palabra y comunicación dentro de la psicología? Porque la palabra es el medio de comunicación que nosotros utilizamos. Los psicólogos utilizamos mucho lo que es la palabra, ¿no? Porque cuando van a una terapia clínica, una terapia psicológica clínica, nosotros hacemos hablar, es conversar, ¿no? Es comunicarnos entre personas y personas. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la palabra. Obviamente, seguramente cuando implique que hay que atender a una persona que tiene discapacidad auditiva o discapacidad visual, es mucho más complejo, ¿no? Porque nosotros tendríamos que tener este aprendizaje de lenguaje de señas para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Pero existen psicólogos que sí tienen esta especialización y sí tienen este aprendizaje, y bueno, se los deriva en caso de nosotros no tener este aprendizaje. En el campo de la psicología educativa también tiene mucho que ver, implica mucho la palabra, de cómo nosotros llegamos y cómo nos comunicamos con las profesoras, los niños, los padres de familia. ¿Por qué? Porque la palabra y la sutileza tiene que ser muy estudiado y muy ubicado cuando nosotros nos dirigimos a ciertas personas o a ciertos individuos.
¿ya? Por eso la psicología estudia mucho lo que es el lenguaje, la comunicación y la palabra sobre todo, porque nosotros lo utilizamos mucho en todos los campos de la psicología, ¿ya? Dentro del lenguaje implica el lenguaje denotativo y el connotativo, ¿ya? Aquí hay un pequeño cuadro diferencial de qué es denotativo y connotativo. Dice, su perro está llorando. Sí, está llorando mi perro, van a disculpar. Ya le dije, ¿no? En la primera clase que vamos a tener compañía a veces porque él a veces llora, ¿ya? ¿Tiene hambre? No tiene hambre. El conductismo es el que llora, dice. Concentrémonos en lo que estamos avanzando, ¿ya? Por favor, dejen a mi perrito ahí que llore. Por algún motivo será que está llorando. Tal vez es porque es muy mimado y quiere no sé qué querrá, ¿ya? Tiene hambre. Bueno, nos vamos a concentrar para no desubicarnos, porque luego lo de mi perro y la huella de mi perro no entra en su examen, ¿no? Entonces, o hablamos de eso o hablamos de la diferencia del denotativo y connotativo. Ustedes eligen. ¿El perro? No, porque no entra en el examen. Me preocupa el perro. Sigamos con el tema. Sigamos con el tema. Me dio un ejemplo. Entonces, del denotativo y connotativo, ¿ya? La diferencia es que el denotativo es una función referencial, es un lenguaje informativo y científico, es el significado objetivo y también tiene significado que lo encontramos en el diccionario. Es decir, que el lenguaje denotativo es más que todo objetivo, ¿ya? Tiene una función referencial. Y el connotativo, sin embargo, es lo opuesto. Tiene una función más que todo un lenguaje poético, literario, con modismo, con publicidad, ¿ya? Y su significado es subjetivo y tiene que ver mucho lo que es la emoción, ¿ya? Tiene que ver mucho lo que es la emoción y tiene a tener diferentes interpretaciones de acuerdo a nuestra percepción. Aquí hay algunos ejemplos de connotativo y denotativo, ¿ya? Por ejemplo, el connotativo hemos dicho que es subjetivo y que es de acuerdo a cada percepción y a cada interpretación. Y también que implica mucho lo que es el lenguaje que tiene que ver con la literatura, con la poesía, con el modismo. Aquí hay un ejemplo que dice: la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Es como una poesía, ¿no? Y el denotativo, sin embargo, es objetivo y es referencial. Decía, la lluvia caía abundantemente, ¿ya? Esa sería la diferencia. Otro ejemplo, la luz de la inteligencia humana. La luz de la inteligencia humana es algo metafórico, ¿no? No es algo que si nosotros veamos la luz de la inteligencia. Y aquí en el denotativo, la luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Es lo que nosotros vamos a encontrar en el diccionario como significado de luz, ¿ya? Otro ejemplo, Humberto es un payaso, siempre hace una tontería sin sentido en el momento menos indicado. Esa sería que nosotros le estamos expresando y dándole una interpretación al actuar de Humberto. Y en denotativo, el payaso de la fiesta es muy famoso. ¿Listo? Es algo que se puede ver y quizás, no sé, viene un payaso que ha salido en la tele o en algún programa televisivo. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de la diferencia de connotación y denotación? Listo. Dígame, Dorca. Puede ser el vaso se cayó en el denotativo y en el connotativo sería el vaso se va a caer o se puede caer. Ya, ambos son denotativos, ¿no? Porque es algo referencial, es algo que sí se puede ver y que sí que puede suceder, ¿no? No existe algo metafórico. Sí, pero está bien, Dorca, esas dos frases o dos oraciones que hiciste entran en el lenguaje denotativo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Dicen, en la connotación es donde nosotros le damos el significado y también la emoción, ¿no? Calor es amor, afecto,
ser acogido en la familia. Calor es amor, afecto, ser acogido en la familia. Eso es calor, dice. Y aquí en denotación de ese calor es la transferencia de energía térmica. ¿Ya? Entonces, Lo dicen. ya, a ver. Tienes dientes perfectos, sería denotación. Tienes perlas en la boca, connotación. Ajá, exactamente, exactamente. Es así, ¿ya? Es un ejemplo claro de que la diferencia de denotación y connotación. ¿Alguien más? Intenten, alguien más. Estamos aquí para aprender. El amor entre dos personas. Este sería conotativo, connotación y denotación sería el amor es un afecto o algo así. Ya, más o menos, está bien. Podemos poner el amor es no sé, es como ver estrellas en el cielo, ¿ya? Vamos a ver eso. Eso es connotativo, ¿no? Es ver estrellas en el cielo. Y denotación es, el amor es un vínculo afectivo, es una emoción, un sentimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende lo que es la diferencia de connotación y de denotación? En connotación sería, ella me hacía volar con un beso. Ajá, y ya en denotación, ella vuela con el paracaídas sobre el cielo. Ya, muy bien, sí. También otro ejemplo con el amor sería el amor te hace sentir mariposas en el estómago. Ya, Y el amor en sí es un afecto hacia otra persona. claro. Que esa sería la denotación. Claro, o el amor implica la hormona oxitocina que da esa sensación, ¿no? Sí, está bien, entendieron, muy bien. Pusimos ejemplo del amor y todas se activaron. Está muy bien, tiene mucho que ver el tema y lo importante es que hay un entendimiento. ¿Ya? ¿Alguien más quiere dar un ejemplo o podemos continuar? Lo importante es que se haya entendido. Ya, la flor de la esperanza florece en el alma y denotación, la flor crece en el jardín, digamos. Ok, está perfecto, muy bien. Ok, se entendió todo, entonces vamos a continuar, ¿ya? La empatía. La empatía, ¿qué es la empatía para ustedes? A ver, cuéntenme. Ponerse en el lugar de sí. Entender, comprender a otra persona por muy diferente que sea nosotros. Ponerse en los zapatos de otra persona. Sí. Sí, muy bien, es verdad. ¿No? Es la capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas para poder entender, facilitando así la comprensión de los elementos connotativos. ¿Qué eran los elementos connotativos? ¿Qué implicaban los elementos connotativos? Embellecer una oración. Ya, embellecer. Darle emoción a alguna frase. Exactamente, exactamente. Voy a poner un ejemplo y luego me comentan ustedes otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una conversación de a dos y viene, no sé, Dorca y dice, estoy muy preocupada por mi examen, ¿ya? Estoy muy preocupada por mi examen. Y le dice a alguien, a un receptor. Y el receptor le dice, bueno, Dorca, no pasa nada, mira, yo ya pasé por esto, o te hacen estas preguntas, o tenés más facilidad si estudias de esta forma. Entonces le ayuda y comprende el nerviosismo o la preocupación que tiene Dorca, y le da esa respuesta, ¿no? Y sin embargo, hay otra opción que Dorca le dice, pucha, estoy preocupada por mi examen. Y la otra persona le responde, bueno, ¿no? Entonces, no es una persona empática, ¿no? Quizás ni siquiera la miró, quizás ni siquiera vio la preocupación en su cara. Entonces, ahí mismo se da muy bien la diferencia entre ser una persona empática y ser una persona no empática, ¿no? No es pecado ser no empática, pero sí es muy importante para entender estos elementos emocionales, porque, por ejemplo, cuando Dorca va a decir, estoy muy preocupada por mi examen, no lo va a decir riendo, no lo va a decir enojada, lo va a decir con un tono quizás de preocupación o con un tono un poco serio, ¿no? Entonces, todos estos elementos connotativos tienen que ver mucho con la empatía, ¿listo? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo quizás de cómo nosotros podemos ver
la empatía en la comunicación? Puede ser, si alguien está nervioso por una conferencia, le dice al receptor, estoy nervioso por una conferencia, y el receptor le da consejos para que pueda salir bien en la conferencia, haga bien su conferencia. Exacto, ¿no? O hay veces que dice, mira, para que estés más seguro, si quieres voy a tu conferencia y vas a ver una cara familiar y quizás te relajes un poco más, ¿no? Todo eso tiene que ver con la empatía. Muy bien, Choque Padilla. ¿Alguien más que me quiera dar un ejemplo de cómo nosotros vemos lo que es la empatía? Enlorecer cuando alguien está triste. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso, Shigeri? Básicamente, cuando vemos a alguien que está llorando por una situación, nosotros por empatía, pero sin querer, nos ponemos tristes igualmente y nos ponemos a llorar por el hecho que está en esa situación. Ok, ya. Por ejemplo, cuando vemos a los niños de la calle, ¿verdad? Sentimos ese dolor y tristeza. Sí, sí. O tal vez la otra persona ya pasó por lo mismo y según sus experiencias nos da un buen consejo. Exactamente, sí. Ok, sí, se entendió lo que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, muchas veces las personas cuando dan un mensaje o cuando dan una información esperan este tipo de respuesta que tienen que implicar la empatía, ¿ya? Porque para eso nosotros también nos comunicamos, porque si no, no nos comunicáramos y lo dejáramos todo para nosotros nomás, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos recibir una respuesta que esperamos y a veces no nos dan las respuestas que esperamos. Y nosotros nos sentimos frustrados, ¿no? Y tiene mucho que ver lo que es la empatía, ¿ya? Dentro del lenguaje también otros factores que son importantes es el significado y el significante, ¿ya? El significado es el concepto o idea que evoca la mente ante un significante concreto, y el significante es la cadena de sonidos o grafías que representan la idea, ¿ya? O sea, es la definición que nosotros realizamos en base al concepto concreto del significado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Toborochi, ¿no? El Toborochi a nivel significado es un árbol, ¿no? Y a nivel significante, ¿qué significa el Toborochi para Santa Cruz? Es un árbol quizás típico de Santa Cruz, se crea, mayormente se florece en la primavera, tiene rosas rosadas, tiene un cuerpo troncal característico, y todo lo que implica netamente cómo lo vemos y cómo lo percibimos, y cómo representa esta idea del Toborochi. ¿Listo? ¿Me pueden dar otro ejemplo de cómo podemos ver significado y significante en la comunicación y el lenguaje? Yo le dicen, a ver, digamos, en ser un barbero, digamos, una persona que no sabe, pero va a hacerse cortar y dice, corta bien y es un buen trabajador, pero dentro de esa comunidad, dentro de los barberos, ahí uno sabe, ¿no ven? Cómo es, que es un buen trabajador, serio, y hace un buen trabajo de servicio. Ya, bueno, a ver, ahí está bien el ejemplo, lo vamos a describir un poquito más, ¿ya? El significado sería el barbero y cómo se procede a ser barbero, ¿no? Y el significante sería qué implicancia necesito yo para ser un buen barbero, ¿no? Necesito tener una herramienta adecuada, un método adecuado, cuánto tiempo me tardo y todo eso. ¿Listo? El significado sería cómo es ser un buen barbero, y el significante todos los detalles que implica el ser buen barbero. ¿Listo? Otro ejemplo que yo les puedo dar es sobre el celular. A ver, el celular, ¿qué saben? A ver, hagamos el significado del celular. Hagamos el significado del celular. ¿Quién me puede decir el significado del celular? Dispositivo inteligente. Aparato Medio Ya. Con el fin de un medio de comunicación. Una ayuda personal. Ya, es un aparato tecnológico que ayuda a comunicarse. ¿Ya? Vamos a poner ese significado. Y el significante son las grafías o los sonidos que esta representa. Este celular es marca Samsung. ¿Ya? Entonces vamos a poner el celular de la Alicia, es Samsung, el color celeste,
Tiene como protector de pantalla un perrito. ¿Qué más podemos decir de este celular? La funda. Tiene cámara. La funda es Qué lindo. transparente. Ya, tiene cámara. Eso, ¿no? Eso sí. Tiene aplicaciones. Tiene aplicaciones dentro de ella. Entonces, todo eso, lo que nosotros hemos hablado, es el significante. ¿Listo? Lo mismo vamos a ver otro ejemplo del libro. ¿Ya? El libro. El significado del libro, ¿qué vendría a ser? Un texto. Un material de estudio. Ya, un material de estudio. ¿Y el significante? ¿Qué sería el significante? Tiene temas. Contiene contenido que puede ayudarnos para un mejor aprendizaje. Contiene información. Contiene contexto. Tiene la facultad de humanidades. Ya, contiene información de la materia de psicología, ya, de forma escrita y de forma algunas gráficas. Podríamos poner eso, ¿ya? ¿Se entendió la diferencia entre significado y significante? En ¿Sí? efecto. Sí. Ok. Sí. Ok. Ahora vamos a avanzar lo que es la comunicación. Nosotros estamos avanzando muy superficialmente lo que es el lenguaje y la comunicación, porque ustedes tienen una materia netamente y estrictamente de lo que es lenguaje, ¿ya? Y si nosotros vamos a tocar esto, va a ser a nivel general y a nivel base, porque también implica mucho en la psicología, ¿ya? La comunicación es el intercambio de significado entre los agentes de socialización. Asimismo, la comunicación es un hecho social, ¿ya? Es un hecho social porque nosotros mediante esta herramienta, nosotros nos comunicamos, ya sea verbal, ya sea no verbal, ya sea directa o ya sea indirectamente. ¿Listo? La comunicación actual, dice según el libro y según algunas investigaciones de psicólogos sociales también y de psicólogos ambientales, dice que la comunicación hoy día está muy desarrollada. Hay muchas herramientas de comunicación hoy en día que nosotros nos podemos comunicar. Ahorita puedo comunicarme con una amiga que vive en Europa, por ejemplo, ¿no? Y no sin ningún problema. Antes eso no existía, antes nosotros teníamos que esperar al cartero para que nos lleven el mensaje, la cartita con el mensaje en el contenido. Entonces dice que está muy desarrollada y es algo muy positivo, pero sin embargo la comunicación interpersonal y la comprensión mutua se ha quedado al paso. ¿Qué quiere decir? Que si bien tenemos muchas herramientas comunicativas, la primera herramienta o la primera base de comunicación está quedando muy por detrás, que es el tema de la persona a persona, ¿no? Dice que nosotros no podemos vivir sin estar conectados o estar comunicándonos por el aparato del celular, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿No es así? ¿Hay personas que sí lo pueden realizar, otras no? ¿O en general o en una mayoría de las personas es así? O sea, chatean, están en casa y al hermano que está al lado le dicen, pasame por favor la soda por mensajito de WhatsApp, en vez de pararse y decir, oye, por favor, pasamos, debe de pararse uno y llevarlo. Y el otro le responde ok en el mensajito, ¿no? Entonces todo ya es a nivel WhatsApp, mensaje y todo eso. Entonces la comunicación de hoy está muy ligada a eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que es verdad que se está perdiendo la comunicación interpersonal? Es verdad, profe, es verdad. Sí, profe, es cierto, porque antes el internet era un escape de la realidad, ahora la realidad es un escape del internet. Ya, muy bien. Buena metáfora. ¿Alguien más? Por ejemplo, ahora todos paramos en el celular. Ya, claro. Y en sí tienes lo bueno y lo malo. Ya Conocemos personas por internet. Ya, conocemos personas por internet. O sea, si no hubiera los celulares y no hubiera la red de internet, o sea, ¿cómo pasaríamos clases en una pandemia como esta? Claro. Ok. ¿Verdad? No habría forma. Hay personas que solamente se hablaban por cartas y ahora ya pueden mirarse a través de una pantalla, güey. Exactamente. Ah, ese era yo. Exactamente. Si usted va por la plaza, hay pura gente con celular.
En la plaza, ¿no? Se citan en la plaza y están con su celular. Claro, o sea, la actualización de la comunicación está desarrollada y es una ventaja para nosotros, ¿no? Como pasar clases virtuales, como vernos con nuestros familiares si están en otro país, o vernos con otras amigas cuando hay este tema de la pandemia, la cuarentena rígida. Entonces nos ayudó muchísimo a comunicarnos, porque pienso yo que sin tecnología nosotros no íbamos a poder comunicarnos. Hay que viven solos, entonces es una ventaja, ¿no? Tener esta tecnología. Pero lo que dice esto es que la comunicación interpersonal se está perdiendo, ¿no? No dice que que está en contra de la tecnología, solamente dice que la comunicación interpersonal se va perdiendo. ¿Sí? Dígame, Dorca. Sí, y eso, digamos, es algo que lo podemos notar, por ejemplo, como ustedes vamos a la mesa, muchas veces más paramos concentrados en el celular o quién te va a mandar mensajes y perdemos esos bellos momentos en los cuales nosotros podemos ahí aprovecharlos y poder quizás conversar con nuestros familiares, porque muchas veces le prestamos más atención a lo que es el teléfono, las relaciones sociales que tenemos con otras personas, y empezamos a desvalorizar lo importante que es el pasar tiempo quizás con tu familia, dejar un rato el celular y poder, no sé, aprovechar esos bellos momentos, en el momento de, por ejemplo, ayudarle a tu mamá, conversar con ella, contarle tus anécdotas, tus padres. Entonces es algo que es bueno, sí, el celular, pero depende de cómo lo utilicemos, la forma de cómo se lo utilice, pero sí también un poco perjudica, porque actualmente no estamos mayormente en el celular, en lo que nos dicen o qué mensajes nos llegan. Exacto. Entonces no digo todos, ¿no? Pero casi la mayoría, las personas que se puede observar. Ya, perfecto, sí. Los niñitos de papi, los que tienen plata. Eso ya es subjetivo, ¿no? Eso ya es interpretación suya, ¿no? Esto con su iPhone. Depende de cada persona ya. Claro. Ok, vamos a seguir viendo. Nos falta 8 minutitos. Vamos a ver la siguiente lámina y luego nos volvemos a conectar. ¿Listo? La comunicación dice que no solamente se necesita comunicarnos, tener una conversación de persona a persona o tener una conversación netamente. Sí, tenemos que tener ciertas cualidades comunes, como por ejemplo un vínculo afectivo, temas en común, creencias y valores en común. O sea que nosotros, para poder conectarnos o comunicarnos con una persona, necesitamos tener características comunes dentro de la comunicación, ¿ya? Sin estas características o cualidades comunes, no sería una comunicación, sería una pseudo comunicación, que quiere decir que usted solamente se está comunicando con la persona, con su receptor, para algo específico, para una función específica, no para comunicar, sino para generar un vínculo comunicativo o un vínculo de agente de socialización, simplemente con un objetivo. Por ejemplo, el tema de cuando nosotros vamos a la entrevista, por ejemplo, laboral. Yo no tengo ninguna característica en común con mi entrevistadora, no es así porque no la conozco. Entonces va a ser una entrevista y eso no va a ser una comunicación según el libro, dice que va a ser una pseudo comunicación, ¿ya? Porque no implica estas características que mencioné anteriormente. Dentro del proceso de comunicación existen procesos que vendrían a ser todo esto, todo lo que está en este cuadrito, ¿ya? Tiene que existir un emisor, que es el que transmite la información, un receptor, quien es el que recibe la información, y un mensaje, un canal y un código, ¿ya? El mensaje es la información enviada y recibida, ¿no? Porque hay una retroalimentación tanto del emisor como del receptor. El código son las señas, los signos o las palabras que nosotros utilizamos para darle el significado al mensaje. El canal es por donde nos comunicamos. Si nos comunicamos persona a persona, si nos comunicamos por celular, si nos comunicamos por la televisión, si nos comunicamos por el periódico, es de acuerdo al canal de donde se está comunicando esto. Y para tener un proceso comunicativo también tiene que existir un contexto, ¿no? Por ejemplo, no le van a decir, pásame la tarea de lenguaje, ¿no? Usted está en un contexto de un grupo de estudio preuniversitario, entonces tiene un contexto en común.
no van a ir a decir lo mismo a una persona sentada en la plaza que no conoce, ¿no? No tendría sentido y no sería un proceso de comunicación porque no hay un contexto en común. ¿Listo? Y para ello también existe implicancia psicológica. El emisor necesita transmitir, es una necesidad que tiene el emisor de transmitir alguna expresión o alguna información al receptor. Entonces, y el receptor también, ¿no? Entonces el receptor lo mira, entiende, procesa la información, quizás siente empatía y le da la respuesta. ¿Listo? No sé si ustedes me quieren dar un ejemplo de cómo es este proceso de comunicación. Ok, yo voy a dar un ejemplo, ¿ya? El emisor, por ejemplo, sería yo, en este caso, dándole la información de la clase, de los conocimientos y de todo el contenido del tema 2 de la psicología. Ya el receptor serían ustedes que están recibiendo la información. El mensaje lo estoy dando vía virtual, vía Zoom. Esa es la aplicación que yo estoy utilizando, ¿no? Y el código es todas las señas que hago yo, todas las pausas y todos los ejemplos que estoy poniendo para que ustedes tengan un poco más de entendimiento. El contexto vendría a ser los cursos preuniversitarios para que ustedes puedan acceder a una carrera. ¿Listo? Y hay una retroalimentación, ¿no? Ustedes me hacen preguntas o me dan ejemplos y yo les digo si es correcto o no, o se las respondo. Los elementos psicológicos, bueno, el emisor, como yo, mi objetivo es enseñarles, mi función es ser profesora o docente, ese es mi elemento psicológico para que yo les pueda invertir esta clase. Y ustedes, su elemento psicológico es que ustedes quieren aprender y recibir esta información para poder utilizarla en su examen del PSA. ¿Listo? Ese sería el proceso de comunicación que estamos ahorita, que tenemos ahorita nosotros. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo o se entendió? Se entendió. Ok. Sería como la noticia. Ya. Pero, profe, por ejemplo, cuando los músicos tocan y la gente escucha, digamos, o no entraría a eso. ¿Quién transmite la información? No entraría porque los músicos están tocando con un objetivo específico que es estar en ese restaurante o estar en ese lugar o en ese evento, y luego se van, no hay una comunicación emisor-receptor, ¿no? Es solamente netamente trabajo, ellos hacen su trabajo, dicen, a ver las palmas, por ejemplo, o dónde está la familia tanto, entonces eso solamente son pequeñas palabras que da la banda o los músicos, ¿no? No es una comunicación que exista código o mensaje, porque por ejemplo si canta una canción de desamor, no sé, habrá una canción que esté de moda de desamor, ¿cuál sería? Una cortavena. Ya, una cortavena, ¿no? Ya, entonces los músicos empiezan a cantar eso, entonces le están dando esa respuesta a quién, o a quién están dando esa información, a alguien específico o a nivel general. General. Nivel general. ¿No? Entonces no entraría en un proceso de comunicación. Okay. A no ser que sea compañía feliz. A no ser que entonces sea, no sé que sea las cumpleaños. noticias tampoco entraría, Lice. ¿Dónde? ¿Qué cosa? La noticia. Las noticias es un medio de comunicación, es un canal de comunicación. Es un canal de comunicación. ¿Entraría cómo? Entraría cuando ve la noticia, no sé, una noticia de cuántos casos hay para hoy del COVID, ¿no? Entonces esa noticia es a nivel general, pero ¿qué pasa? Que si mi mamá me dice, mira cuántos contagiados hay hoy, ¿no? Entonces ya mi mamá se convierte en la emisor de esta información y el canal donde me está dando es a nivel personal, pero también me está mostrando este instrumento como medio de comunicación para que yo pueda ver la noticia. Y entonces así se hace una comunicación, yo le digo, pucha, qué macana, o mira, menos que ayer, digamos, ya se empieza a entablar lo que es la comunicación. ¿Listo? ¿Se entiende?
Entonces entraría en la comunicación. Entraría las noticias como canal de la comunicación. ¿Ya? Ok. Ok, chicos, vamos a vamos a desconectarnos y nos vamos a conectar nuevamente para avanzar, creo que las 2 últimas diapositivas, y también quiero decirles algo para ver los siguientes avances. ¿Listo? Entonces nos salimos y volvemos a entrar, por favor.